Las 9:25. Oiga, vamos a tocar un tema sensible, pero que es muy importante que no le tenga miedo a escucharlo. Se encuentra con nosotros Vivaldina Joubert. Así es. Vivaldina Joubert, ella es directora y fundadora de Arte, Laboratorio y Activismo Sociocultural AC. Hoy nos viene a platicar sobre cómo prevenir el abuso sexual y la violencia contra los niños en nuestro país. Directora, buenos días, un gusto tenerla por acá. Muy buenos días. La semana pasada, hace 15 días, hubo un tema de un europeo pederasta que se hizo muy famoso por la cantidad de imágenes y de contenido que tenía. No solamente eso, sino porque fomentaba también este movimiento. Platicando con usted antes de entrar al aire, nos decía que es algo, este movimiento ya tiene más de 40 años existiendo y que es respaldado incluso políticamente en partes de este mundo. ¿Cómo está ese asunto? Buenos días. Buenos días, gracias por abrir la invitación. Es más que importante que den voz a esta problemática. Así es, el pedófilo Nelson fue detenido la semana pasada, sin embargo entró a nuestro país desde febrero pidiendo asilo político. ¿Qué pasa? Que estos movimientos a favor de la pedofilia nacen desde 1950. Y desde 1950 se empiezan a orquestar y organizar y tienen tanto empuje que en 1980 más o menos nace la asociación Mark-Haiten, que es de donde viene este pedófilo. La asociación Mark-Haiten en el 2006 se postula para ser un partido político en Holanda. Y como era un grupo de ciudadanos, Holanda no se lo puede impedir, pero en cuanto empiezan a revisar el manifiesto, se dan cuenta que lo que están pidiendo, y es a lo largo de todos estos movimientos, también tenemos la NAMBLA en Estados Unidos, Groomer 13 en otra parte de Holanda, aquí en México tenemos toda la red de trata y podemos reconocerlos como MAP y MOP, y todos estos movimientos, sus objetivos son, uno, que la sociedad los reconozcamos como una orientación sexual, que ellos no están enfermos. O sea, el que sea pedófilo es una orientación sexual como la heterosexualidad, la homosexualidad. La bisexualidad. ¿Todo en el mismo apartado ahí? Sí, porque es incurable. Entonces, entendamos que la pedofilia, la persona nace con esta parafilia y va a tener una fantasía y una compulsión sexual hacia menores de 11 años. Entonces, lo que ellos están abogando es que nosotros los aceptemos, los reconozcamos, porque es incurable. No son violentos. Entonces está pidiendo que la OMS los elimine de todos sus catálogos de manuales de psiquiatría como enfermedad y los meta como orientación sexual. Y por lo mismo que la comunidad LGBTQIA+, los incluya para luchar por sus derechos, que es como nacieron los mismos movimientos en Estados Unidos. Y escudarse con todos los derechos y protecciones que tenga este grupo. Así es. Entonces la asociación, entonces la asociación Mark-Haiten ha estado en movimiento constante y a través del internet han llegado a conmemorar su día a nivel internacional cada 24 de junio. ¿Qué pasó con este pedófilo? Que el año pasado empezó a distribuir propaganda pro pedofilia justo en la marcha en Holanda de la comunidad LGBT. Lo detiene la policía y él se viene prófugo acá. ¿Qué pasa? Que todos los pedófilos lo que dicen es, nosotros no somos agresores sexuales porque el que seas pedófilo no quiere decir que seas agresor, no somos pederastas. Pero, ¿qué pasa entonces ahí con los derechos de los niños? Porque al final del día son manipulados. Claro, que es como se dan los abusos sexuales. El abuso sexual infantil lo que lo caracteriza es que se da a través de la seducción, la manipulación o el chantaje del menor. Y los agresores son personas que en el niño confía, quiere o respeta. Y los pedófilos se insertan en el círculo de confianza de los padres y de los menores. Entonces los podemos encontrar como líderes religiosos de cualquier tipo de religión. Que pasó hace poco también con de la Iglesia de la Luz. Así es uno de los ejemplos, ¿no? O como entrenadores deportivos o como maestros. Y los pederastas oportunistas son aquellos los que nos lanzan las estadísticas, que son los padres, los tíos, los primos, los abuelos, y que están insertos en el núcleo familiar. ¿Qué pasa con los pederastas oportunistas? Que en cuanto tú los denuncies o hagas una denuncia social, se van a detener porque no son exclusivos. Los pedófilos no. A lo largo de su vida pueden atacar a más de 300 niños. Y en cuanto el menor salga del rango de edad de atracción, ojo, los pedófilos también pueden atacar a bebés.
y es el mayor tráfico de menores que también hoy por hoy hay, menores de 6 años. Directora, la situación reglamentaria de ley en nuestro país con relación a este tema, ¿cómo está? Primero, en defender a los niños, y segundo, lo comentaba con este pedófilo holandés que pudo entrar al país ya con un historial importante, ¿no? Tampoco escondido, y que con todo ese contexto no haya tenido ningún problema para entrar a México. Es que estamos en pañales con respecto a este tipo de delitos. Tan solo, por ejemplo, el grooming, que es el modus operandi de estas personas, que es el abuso sexual infantil virtual, no está tipificado en nuestro país. El abuso sexual infantil no está tipificado en los 32 estados de la República. No se está entendiendo que el abuso sexual infantil es un atrapamiento psicológico. Entonces, cuando llegan las denuncias y estas personas no son violentas, es cuando es tan difícil desatar esa pericia. Y en el 2019, la Conferencia Internacional de Turismo y Explotación Infantil nos estaba diciendo que en nuestro país entraba por minuto un pedófilo. ¿Por minuto? Por minuto, un pedófilo. Entonces, la red de pedofilia cruza todo el país. Y en el 2019 también salió la investigación sobre cómo estaban los modus operandis de trata y de producción y creación de pornografía infantil en los preescolares. Entonces estamos viendo que son de preescolar las víctimas, apunta automáticamente a red de pedofilia. Tenemos que entender las redes de pedofilia no como una triangulación, sino como una red de panal. Por eso es que este tipo lo detienen con arma de fuego, cargamento de cocaína y producción y material de pornografía. Porque, ojo, para que los pedófilos también entren a estas redes, tienen que ser protagónicos de ese material. Y mientras más pequeña sea la víctima, más atribuciones y jerarquías tienen en el movimiento. ¿Qué hacer primero como familia para educar a nuestros niños conforme a su conocimiento y su experiencia, que puedan entender esto? Y segundo, como ciudadanos, para que nuestro país tenga pues más reglas en contra de esto y que se haga justicia contra estos delincuentes. Sí, porque estamos en pañales, ¿no? Claro, lo que dices. Claro, es necesario ejercer también nuestra ciudadanía. Cada vez que los padres, y si los padres siguen replicando, no se nace aprendiendo a ser padre, no, pero sí lo puedes aprender. Es urgente que les enseñemos sobre este tipo de agresores. También que les enseñemos a reconocer, porque los niños son muy asertivos, solo que a veces los padres vamos coartando ese tipo de tacto. Pero desde muy bebitos, los bebés saben, los niños saben si el contacto es agresivo o lujurioso o es una caricia honesta. También les enseñamos a no les hables a los extraños, pero besa a tu tío que no has conocido nunca. Entonces, un tip, por ejemplo, de prevención es dar besos de canica, ¿no? Besito, besito, y vas saludando a todo mundo. Hagan listas de cotejos. A ver, amor, ¿tú en quién confías? Y pueden hacer una lista de 10 adultos y el niño los escribe para saber en quién pueden confiar. Después ustedes lo revisan, hacen la misma lista y pueden ver qué adulto está votando de ese círculo. Es necesario hablar de sexualidad también, todo el tiempo hablar de la genitalidad. ¿Por qué no nos da miedo decir cabeza? A ver, cabeza. Miren, no se abochornan. Entonces, ¿por qué nos da miedo decir pene, vagina, ano, senos? Porque si nosotros también seguimos apodando la genitalidad, es parte de los juegos que estas personas hacen. Es importante entender también que ellos son seductores. Entonces, si el niño o el menor empieza a aparecer con regalos, dinero extra, y no saben de dónde, estoy trabajando, y aparece con un iPhone, oye, espera, ¿qué está pasando? Porque también los datos nos dicen que estos pedófilos pueden desvestir a un niño en 3 minutos y de ahí se genera el material pornográfico. Ojo, TikTok es el catálogo de los pedófilos, es parte de sus manifiestos, porque si el menor se está grabando, yo no puedo consumir ese material si está libremente. Entonces es necesario que si tu papá, mamá, adulto que tienes a un niño bajo tu tutela, no sabes usar los dispositivos, no se los des. O no los dejamos cocinar, ¿verdad? Porque todavía no saben ni picar ni usar el fuego. Entonces es lo mismo. Les estamos dando, y eso, los niños están siendo víctimas de otro tipo de violencia, omisión de cuidados. Sino menospreciar las redes sociales, el poder que tienen, ¿no? Así es, el vínculo que se puede generar. Actualmente, hoy por hoy, el 24 de junio se va a conmemorar, después de 27 años ya super orquestados, el Día Internacional a favor de la
pedofilia. Hace 4 años ustedes también cubrieron la primera marcha porque somos la primera fundación que sale a las calles a avisar a la población sobre esto. Estamos impartiendo capacitaciones en el Centro Cultural Alas AC, Soñando Mariposas, sobre este tipo de agresores. ¿Cuál es la diferencia entre pedófilo oportunista, pederasta oportunista, pedófilo pederasta? ¿Cómo son sus modus operandi? Necesitamos saberlos. Y ojo, cada vez que un niño te diga algo está pasando, la primera reacción tiene que ser de escucha atenta, porque hay diferentes tipos de violencias y recordemos que la violencia psicológica y emocional también es harto traumática y es parte como están entrando también este tipo de agresores. Cada 24 de junio se comparte material para saber cómo atacar niños y no dejar huellas. Bibliografías para fomentar la distribución de pedofilia. Técnicas para que la policía no te detenga y saber cómo seducir a los menores y menores de edad. Súmense por favor a la marcha. Es una marcha completamente pacífica, no vamos a obstruir ninguna vialidad, vamos a salir del Centro Cultural que está ubicado en la calle Sol, 192, Colonia Buenavista, Alcaldía Cuauhtémoc. Es obligatorio asistir con INE porque se suman ya niños activistas. Ok, nada más aclarar que es en contra de la pedofilia, es en contra de que esta ley se haga ley, de que se permita, pues. De que se siga propagando todo este tipo de distribución. Claro que sí. Directora Vivaldina Joubert, directora fundadora de Arte, Laboratorio y Activismo Sociocultural, muchas gracias por venir a explicarnos este tema. Gracias a ustedes. Y hacernos entender que la claridad y la información es importante para vital. Combatir a estos. Es muchas vital. gracias, directora. Gracias Buenos días. a ustedes. Gracias. Bueno, son las 9:37, es momento de ir a un corte, regresamos al Telediario.